Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda su amigo Carlos II, actor de doblaje, intérprete de personajes como Piccolo Daimao, como Damon Bird en el videojuego de Gears of War, como Alf el extraterrestre. Estoy aquí en la TNT pasando un momento muy agradable con toda la gente que gusta de nuestro trabajo, lo de los actores de doblaje, y mando un saludo muy cariñoso a todos los que nos están viendo en este momento, y va a ser como... ¡Qué bueno que nos ven, sabandijas! Les mando un macancosapo a todos ustedes. Muchas gracias. ¿Se acuerdan? Que entonces agarren los suelta y... ¡pum! ¿Qué hiciste? Pregunta el otro. Hice lo que me dijiste. Lo solté y lo dejé en paz. Al caer hizo paz. Sí, esa fue una de las primeras cosas que yo le puse de humorismo al personaje de Piccolo. Y luego ya la escena que acaban de ver fue una de tantas muy bonitas, donde le dice, oye Gohan, yo pensé que ya había terminado el carnaval. Y luego el Gohan le dice con voz muy varonil, señor Piccolo. Así le dice, señor Piccolo, ¿no? Señor Piccolo, ¿no piensa usted que este traje es fantástico? Le digo la verdad, no seguimos siendo amigos. Ese tipo de cosas son las que se le ocurren a uno en el momento. Cuando lo dije, bueno, pues todos los actores que estábamos ahí al atril soltamos la carcajada todos, incluyéndome a mí, y me dijo la directora, sí, hijito, déjaselo. La madrina, la creadora de este fenómeno llamado Dragon Ball, la directora de Dragon Ball, la que seleccionó a cada uno de todos los personajes que estamos en Dragon Ball. Entonces le digo, sí, y bueno, ya se lo dejamos ahí. Y en el caso, por ejemplo, de otro personaje que también, por lo que vi ahorita, les gusta a ustedes, es el personaje de El Vaquero. Les voy a platicar cómo llegué yo al Vaquero. Resulta que me llaman para un casting, para una película, y entonces ese casting, cuando llego yo, ya llegué al último casi el casting, era, si no mal recuerdo, un viernes ya por la noche, como a las 9 de la noche, y entonces fui a hacer casting para ¿quién creen? No, fui a hacer casting para Betty. No, no es cierto, fui a hacer casting para Buzz Lightyear, efectivamente. Mira, creo que tengo algún stalker por aquí, ¿verdad? Alguno o varios stalkers. ¿Demasiados? ¿Ah, sí? Espero que sean mujeres más que hombres. Digo, porque yo no trabajo la línea blanca, ¿eh? A mí las mujeres. Me gustan las mujeres. ¿Saben qué es lo único mejor que una mujer? Dos mujeres. Es lo único mejor que una mujer. Ya dos. Bueno, pero no al mismo tiempo. Bueno, sí. Ok, estábamos hablando del humorismo, no nos metamos en honduras. Entonces, me dice, después de que hago yo mi casting para decir al infinito y más allá, que me esperé para decirlo, para que me quedara yo con el personaje, que pues yo lo consideraba como el protagonista de la película, ¿no? Que decían, pues es que esta navaja suiza espacial es la que va a protagonizar la película. Resulta que me dice el director, don Pancho Colmenero, me dice, oye Carlos, fíjate que no va a llegar otro actor, hazme casting para otro personaje que hay aquí para cubrir el expediente, ¿no? Para que no se vaya vacía esa casilla. Ah, muy bien, ¿sí cuál es? Pues mira, es ese vaquero flaco, y pum, aparece Woody. Yo digo, oiga don Pancho, pero ese personaje pues no me va. Me dice, sí, ya lo sé que no te va, pero es nada más para cubrir el expediente, ponle la voz que tú quieras y todo. Bueno, pues entonces pongo la voz y hacemos la escena con aquella escena que sucede abajo del tráiler de Pizza Planeta, ¿no? Pero era un tráiler, no era la camioneta del tráiler, ¿no? Y entonces, donde le dice, ¡vos eres un juguete para niños! ¡Eres un guardián espacial! Y entonces, ay, perdón, pero me cuesta trabajo hacer esa voz. La de hombre, no la de Woody. Y entonces, ya no voy a decir, hola, soy Piccolo. Voy a decir, hola, soy
vaquero tú. Voy a oír claro, ¿no? Entonces, aparece el vaquero flaco, le pongo voz al vaquero flaco, y ni siquiera quedé en sincronía ni nada. Dije, oiga, pero no me va, no te preocupes, Carlos, no pasa nada, nada más para cubrir todo el casting y que no se vaya vacío. Total, me voy a casa y a las 2 semanas, no sé cuánto tiempo realmente, me hablan y me dicen, oye, te quedaste con el casting que viniste a hacer. Y yo dije, ay, qué padre, ya me quedé con la navaja suiza espacial, muy bien. Total, llego a mi llamado y resulta que ya saludo ahí y todo esto. Y ya estaba la gente ahí de Disney, la que eran los supervisores que venían de Disney en aquella época, Javier Pontón y Fabiola Stevenson, venían a supervisar que se hiciera el doblaje bien y todo esto. Bueno, mira, Arturito ya está bailando aquí. El caso es que pues ya vamos a grabar y todo esto, y pum, aparece el vaquero flaco. Y le digo yo a don Pancho, dije, oiga, don Pancho, es que este no es el personaje para el que vine a hacer casting. Y me dice, pues fíjate, cuate, que les gustó tu voz para el vaquero. Le digo, oiga, pero es que me queda muy aguda, para mí va a ser muy difícil. Y él muy tiernamente, muy paternalmente me dice, bueno, ¿puedes o no? Y le digo, sí puedo. Pues entonces pone el look. Sí, señor. Y ahí empecé a hacer a Woody. ¿Y quién iba a pensar que Woody se volvería uno de los personajes que más satisfacciones me ha traído a lo largo de ya 9 años de carrera? ¿Sí? Ese personaje también en algún momento tiene algunos destellos de humorismo y todo. Sobre todo recordarán esa escena donde dice, en Toy Story 2, le dice, si la botan, ¿qué tal? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Que se traba ahí muy chistoso. O cuando le dice Slinky que quiere salir al baño, Buster, y le dice, aquí, no, ese es Slinky, ¿verdad? Le dice, aquí hay alguien que quiere salir a nivelar su hidratación. Dice el perrito Slinky, ¿no? Que quería salir a nivelar su hidratación, el perro Buster, ¿no? Que normalmente es como yo digo que quiero ir al baño, ¿no? Entonces, cuando yo diga quiero ir a nivelar mi hidratación, es porque voy al baño. Sí, porque ando luego sobrehidratado, ¿no? Toma uno demasiada agua, demasiados líquidos y se sobrehidrata. Entonces hay que ir a nivelar la hidratación de uno. El caso es que en todos mis personajes siempre ha habido un poco de sarcasmo, un poco de humor, y Damon Bird no fue la excepción. A pesar de que es un juego muy violento, muy cruento y demás, Damon Bird siempre se las arregló para ser sarcástico y decir cosas como Uca, el que le encuentra se ve por Uca. ¿Se acuerdan de eso? U otra aquella que cuando les dice, le dispara, le dice lobotomizado. Sí, porque les duele la cabeza, ¿no? O también en esa parte lo que dice, uy, siento lo de los sesos, que es parte de esa personalidad. ¿Ah, sí? No te vi nada. Ah, sí. Tampoco te volví a oír. Sí, ya oí. Soy tan bueno que debería cobrar la entrada, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas que se van ocurriendo y que va uno poniendo en los videojuegos y que uno no se imagina la trascendencia. Ahora, los videojuegos son algo que ha venido a revolucionar el planeta, porque no sé si para bien o para mal, pero yo recuerdo que cuando era niño yo salía a jugar con mis amigos a la calle, o a lo mejor no iba a hablar de ellos, ¿no? ¿Sí? Eso de amor, matar y leer, bueno, todo eso nos hacía a nosotros hacer mucho ejercicio, pero ahora el videojuego se ha convertido en algo que nos amarra a una pantalla de computadora. Claro, ya salió el Wii, afortunadamente, y entonces ya hace un ejercicio, ya se mueve. Pero hubo un tiempo en que pues ya no se salía ni a la calle, porque así son las cosas. Pero estos videojuegos nos han hecho que nuestra mente también trabaje muy rápido. Nuestra mente se ha vuelto muy revolucionada. Y esto es parte también de la vida cotidiana y todo se ha vuelto digital, ¿sí?
A mí me encanta la era digital. Los momentos digitales, cuando estás con tu novia, por ejemplo, y te pones digital. Es padrísimo que te pones digital. Y luego viene lo análogo. Entonces, bueno, eso es parte, son cosas muy bonitas de la vida digital y luego análogo. Eso es parte de, así como estoy hablando de todo esto, eso es parte de lo que he hecho con algunos de mis personajes. Pero yo quisiera preguntarles a ustedes, de los personajes que vieron en el video, independientemente de los que haya hecho yo en videojuegos, de los personajes que vieron en el video, ¿cuál es el que más les gusta? A ver, acá dicen que Piccolo, acá dicen que Snake. Alf también, bueno. Smaug, el dragón. Fíjense que ahorita que acaban de mencionar Smaug, el dragón, bueno, se llama Smaug, me imagino por todo el humo que echa, ¿no? Igual que lo tenemos aquí tenemos un Smaug terrible en la capital. Pero bueno, como las autoridades no van a hacer nada para remediarlo, sigamos con el asunto de los personajes. Entonces, Smaug es un personaje que tiene una voz, ya la oyeron, muy grave, ¿no? Para llegar a ese personaje, para poder, cuando yo digo llegar a ese personaje, significa poder lograr esa personificación de un dibujo animado o de una persona, porque los catalogamos como live action, que son personas, o dibujo animado, ¿sí? Entonces, así lo catalogamos en doblaje. Cuando es live action, por ejemplo, hay un personaje que acabamos de ver que dice: mi nombre es Bond, James Bond. Este es un personaje. ¿Ya vieron Spectrum? ¿Ya la vieron? Sí. Yo no la he visto, creo. Y yo la doblé y no la he visto. Nada más doblé mis partes y a la actriz no la he visto. Ah, ya estaba pensando mal, ¿verdad? ¡Qué bárbaro! ¿No? ¡Qué mente tan cochambrosa tienen! Por eso me puse los lentes para que no vean que yo también tengo la mente cochambrosa. Se me sale el cochambre. Bueno, el asunto es que... ¿de qué estamos hablando? A ver, así hablamos de que live action y dibujo animado, ¿ok? Bueno, live action es precisamente eso. Dibujo animado es lo otro, y hablábamos de Smaug. Smaug, la voz de Smaug es una voz que a mí en lo personal me costó trabajo hacer. Ahorita vengo mal de la garganta, no es pretexto. Realmente, si no es porque ahorita la doctora que está aquí me acaba de dar una medicina para que pueda yo hablar, no estaría yo hablando aquí muy contentote. Pero el asunto es que llega Smaug, me invitan al casting para Smaug. Y cuando, de hecho ayer estuvo precisamente aquí, no sé si vinieron ayer, ¿quiénes vinieron ayer? Ok, ayer estuvo aquí un querido amigo, un estupendo director que se llama Ricardo Tejero. ¿Lo vieron? ¿Vieron a Ricardín? Bueno, Ricardín me invita para hacer la prueba de Dragón Smaug. Y cuando yo veo la voz del dragón, dije: ah, caray, esta es una vocesota. Porque originalmente en inglés la hizo un actor muy bueno que se llama Benedict Cumberbatch. Si lo han escuchado nombrar, ¿no? Bueno, Benedict Cumberbatch es el que hizo... ya los están dejando ciegos. ¿Ven por qué traigo mis lentes? Bueno, pues resulta que Benedict Cumberbatch hace esa personificación. Yo no sabía cómo lo había hecho. Ahora ya hay un video donde enseñan cómo hizo él a Dragón Smaug, donde traía un montón de sensores en la cara, en el cuerpo, dentro de una habitación muy grande con una cosa que se llama green screen, es una pantalla verde, donde se le llama perforar la imagen en el cine, y entra el micrófono aquí, y hay varios micrófonos por toda la habitación, y hay varios que lo van siguiendo con el boom, ¿sí? Entonces él hizo ese casting sintiéndose dragón. Yo no había visto eso apenas se acaba de dar a conocer, pero intuitivamente uno como actor dice: bueno, quiero hablar como dragón.
debo sentirme dragón. Entonces empecé a manipular mi cuerpo y a moverme como si fuera yo un reptil dentro de la sala, porque pues, nada más teníamos el micrófono, no me podía mover demasiado porque el micrófono está aquí, es un solo micrófono con el que grabamos. Entonces, si yo, háganme en cuenta que estoy hablando con esto, si hago yo así ya me salí de eje, pero conforme voy acercándome se va oyendo mejor y estoy ya en lo que se llama estar en eje. No podía yo moverme demasiado porque me salía de eje, pero entonces empecé a sentirme dragón y a tratar de sentir corporalmente cómo se sentiría una voz así de profunda y de pesada en un dragonzote de esas dimensiones. Y empezó a surgir la voz de Smaug, la voz de aquel enorme dragón que dice: conozco perfectamente el olor y el sabor de los enanos, y tú, jinete del barril, no vas a llevarte mi tesoro. De esa forma fue como empecé a hacer a Dragón Smaug para el casting, y resulta que intuitivamente yo había hecho algo que también había hecho Benedict. Esta voz con la que hablo pues, es mi voz normal, es con la que hablo cotidianamente, pero la voz otra que sale